Eduardo Bakov publicó en el Universal una columna que se tituló Un libro con recetas marxistas para docentes, y habla sobre recomendaciones de la SEP para que maestros lean pues autores como Marx, Lenin, entre otros. Vamos a platicar con Eduardo Bakov. Él es presidente de Métrica Educativa AC. Eduardo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Guadalupe y Sergio. Un saludo desde Baja California. Oye, ¿crees que es buena idea esto que señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador de poner a leer a los maestros, a Marx, a Lenin y a otros? Pues mira, yo lo que digo en mi columna es que no importa que tú lo que leas, mientras leas una variedad de pensadores de gran envergadura. Todos ellos son pensadores y académicos, o lo fueron, de izquierda, anticapitalistas y con un sesgo socialista o marxista. Y el problema es que le digas a los maestros que solamente lean a ellos, ni siquiera ellos son pedagogos, por decirlo de esta manera. Eso es lo que preocupa. Y lo otro que preocupa es que no digan que la pedagogía o la educación en México pues tiene esa orientación. Si la tiene, pues que la digan fácilmente, pero el presidente ha dicho que la 4T es humanista, y el humanismo y el comunismo y el marxismo son antípodas, o sea, son cosas totalmente distantes y contrarias. Unos favorecen al individuo y el otro a las comunidades. Cuando vemos a Marx, vemos de hecho un personaje que tiene posiciones distintas. En alguna ocasión le dijo a Engels en una carta que él no era marxista, que no le gustaba la interpretación que se había hecho de él mismo. Y Enrique Krause el domingo en el periódico Reforma daba a conocer pues una serie de citas de Marx que no hubieran caído muy bien en esta administración, como pues la posición de que la libertad de prensa se tiene que respetar y es la base del cambio de la sociedad. ¿Qué opinas? Sergio, sí, lo que sucede es que cuando tú lees, te mandan a leer, digamos, 5, 6 o 7 autores que más o menos tienen esta misma orientación, cuando en los planes y programas de estudio planteas que, digamos, que hemos sufrido una educación neoliberal, y que lo que es más importante no es ya centrar la enseñanza en el individuo, en el niño, sino centrar en la comunidad, pues te está dando idea de el camino hacia dónde va, independientemente de lo que haya dicho Marx o cada uno de esos autores en defensa de ellos mismos. Pero es muy claro que hay dos agendas. La agenda educativa sigue en curso y la dinámica nacional o la narrativa de López Obrador sigue otro. Entonces, para mí hay una incongruencia entre estas dos narrativas. Y van muy de mano, los libros de texto con la narrativa de los programas de estudio. Oye, tú escribes en la columna que pareciera que el director de materiales educativos, Max Arriaga, está imprimiendo su propio sesgo ideológico a la educación mexicana, o es el punto de lanza para imponer una ideología marxista en la educación mexicana. Pero esto lo han estado señalando prácticamente desde el principio, ¿no? Desde que Marx habla, el Max Arriaga habla de los libros que se tienen que leer, y dice, no, pues no hay que leer por no me acuerdo si dijo por satisfacción. Por satisfacción, ¿no?, personal, ¿no? Sí, o sea, pareciera, por eso yo digo pareciera, sí, que Marx Arriaga, que es un director, ni siquiera es el subsecretario, en realidad actúa como si fuera el secretario de Educación. Y nunca le oí yo a Esteban Moctezuma o a Delfina o a la misma Leticia Ramírez hablar con la narrativa que habla Marx Arriaga. Entonces, a mi parecer, le han encargado toda la programación educativa a este personaje, y él, sin tener, fíjense, un background pedagógico, se pone a hacer los libros de texto, que son el instrumento más poderoso para educar de una manera u otra, pero para educar a los estudiantes e imprimirles
una forma de pensar. Eduardo, y eso es peligrosísimo. Eduardo, no promueve este pensamiento crítico, es algo de lo que tú también subrayas. A ver, tenemos que formarnos de acuerdo, no con una lectura, sino con muchas lecturas y promover un pensamiento crítico, lo que en esta directriz de Marx Arriaga, pues no pareciera ser, ¿no? Así es. Mira, se confunden dos cosas en los libros de texto. Una cosa es la conciencia crítica que ellos hablan, que es darse cuenta socialmente de cómo está nuestro país y cuál es tu condición socioeconómica y quiénes son los oprimidos y quiénes son los opresores. En fin, es una cosa que llaman la conciencia crítica. Y otro es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es una capacidad de las personas de ver objetivamente distintos ángulos sobre un mismo tema y de ellos decidir cuál es, digamos, la mejor manera de interpretarlos. Entonces, si a ti te dan solamente un grupo de autores que tienen la misma orientación, pues no vas a tener ninguna conciencia, no vas a tener ningún pensamiento crítico porque no te dan otros elementos para poderlos contrastar. Ahora, ¿te preocupa que haya un funcionario venezolano trabajando en los contenidos de los libros de texto? Como dice el presidente, pues no tiene mayor importancia, no tiene mayor relevancia. Mira, yo no conozco a este personaje, no podría yo decir nada a favor o en contra, ni tampoco me preocupa mucho que sea venezolano o que fuera cubano o que fuera argentino. No me preocupa eso, me preocupa que lo pongan a escribir libros de textos nacionales a un personaje extranjero que seguramente desconoce la educación mexicana y la situación nuestra. No es la nacionalidad lo que importa, sino que esto abona, es un granito más hacia dónde está apuntando la educación del país. Muy bien, pues Eduardo, muchas gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, Guadalupe y Sergio. Un placer estar con ustedes.